Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Muy buenas noches. Una semana complicada para Paraguay, una semana con muchos temas, todo basado básicamente en un acuerdo firmado entre Paraguay y Brasil por compra de energía, donde las cosas no quedaron claras, donde se explicó posiblemente muy mal el tema. Y esto terminó mezclándose con muchos temas de la política criolla paraguaya y terminó impactando de manera bastante significativa los temas institucionales paraguayos. Creo que fue una semana que en términos económicos ha sido una semana perdida. Todo el mundo asustado, nadie haciendo nada, postergadas todas las obras, postergadas las inversiones, postergado incluso el consumo para mucha gente. Este tipo de temas tiene mucha influencia en lo que es la economía en general. De esto queremos hablar hoy. Vamos a dividir nuestro programa de hoy en dos partes. Una parte más breve, tratando de explicar rápidamente y tratar de entender el contexto de qué es lo que implica la discusión sobre el tema energético. Y después vamos a tener a dos invitados con los que nos vamos a sentar a tratar de desmenuzar este tema y ver los impactos de corto, de mediano y largo plazo que han tenido estas discusiones, estos idas y vueltas que hemos tenido durante toda la semana. Como decíamos en la introducción, vamos a comenzar con una primera parte conceptual para tratar de entender dónde nos estamos moviendo y de qué estamos hablando. Tenemos que tomar algunas definiciones. La primera de todas, ¿cuál es la diferencia entre lo que llamamos energía y lo que llamamos potencia? Básicamente acá quisimos poner un ejemplo. La naranja es la potencia y el jugo de naranja es la energía. Es decir, la naranja tiene capacidad de producir jugo de naranja. Si no la exprimimos no vamos a tener jugo de naranja. Esta es una cuestión clave. Cuando hablamos en el caso concreto de Itaipú, tenemos una turbina que tiene más o menos una capacidad de producir 700 megavatios, pero si esa turbina está parada y no funciona, el problema con el que nos vamos a encontrar va a ser que no vamos a tener energía. Y esta es una cuestión importante. Cuando hablamos de potencia, hablamos en kilovatios, 1000 kilovatios son un megavatio, 1000 megavatios son un gigavatio. Cuando hablamos de energía, hablamos en kilovatios hora. 1000 kilovatios hora van a ser un megavatio hora, 1000 megavatios hora van a ser un gigavatio hora. ¿Qué es lo que nosotros consumimos en nuestras casas? En nuestras casas consumimos energía. Por eso pagamos en nuestra cuenta de ANDE, lo que pagamos es X kilovatios hora que hemos consumido. Pero lo que vende Itaipú es la naranja. Itaipú le vende a las empresas o compradoras, que son dos, Electrobras por un lado y ANDE por el otro, le vende naranjas, le vende potencia, le vende la posibilidad de utilizar durante un tiempo determinado esa electricidad. Acá hay una diferencia que es importante. La diferencia es qué tipo de demanda tenemos en uno u otro caso. Cuando escuchamos hablar de estos términos, energía garantizada es uno de los términos que empezamos a escuchar mucho, o lo que se llama también en muchos casos energía segura. Y por otro lado, oímos mucho hablar también de energía excedente o energía adicional. Esta es la energía que es dependiente de ciertos factores externos. Hablando mal y pronto, la energía
segura o la energía garantizada es la que puede producir Itaipú en cualquier caso. En el peor escenario de todos, Itaipú va a poder producir esa energía garantizada. Pero Itaipú obviamente tiene máquinas que le permiten producir más que la energía garantizada. Estas máquinas son máquinas que permiten generar una energía excedente, es decir, una energía por encima del mínimo que puede producir Itaipú. Para ponerlo de una manera muy simple, Itaipú produce lo mínimo cuando el río está lo más bajo que puede estar y cuando el río va subiendo sobre esos valores, en realidad el lago de Itaipú va subiendo sobre esos valores, tiene más capacidad de producir energía. Entonces, ¿cómo se le pone el precio a esto? Creemos que es un tema importante. Y acá tenemos que mirar esto que es básicamente la forma en que se determina el precio en Itaipú. En Itaipú tenemos básicamente tres costos. El primero de todos los costos es el costo de explotación. Es decir, ¿qué es el costo de explotación? Es la cantidad de dinero que cuesta hacer mover la represa. Los sueldos, cualquier otro tipo de gastos que se genere están vinculados a los costos de explotación. El segundo costo muy grande es lo que se llama el servicio de la deuda. Es decir, los capitales más los intereses que se tienen que pagar por el costo de construcción y otros costos que se ha tenido vinculados a Itaipú. Y el tercer costo son los royalties. ¿Qué son los royalties? Es el derecho de uso que se le paga a los dueños del río. ¿Quiénes son los dueños del río? Brasil y Paraguay. Cuando miramos estos valores, sumamos todos estos valores y dividimos entre la energía garantizada, es decir, aquella que hace que se cubran todos los costos. Estos costos totales dividido la energía garantizada nos da el precio de la energía garantizada. Ese precio hoy está más o menos en $44 por megavatio hora. Cuando hablamos de la energía no garantizada o la energía adicional, ya se han cubierto todos estos costos. Por tanto, este no es el precio que se paga. ¿Por qué? Porque Itaipú no es una empresa con fines de lucro. Itaipú no quiere ganar plata. Si uno quiere comprar la energía excedente o adicional, paga exclusivamente los royalties. Cuando pensamos en esta energía excedente, el precio de los royalties es de $6 el megavatio hora. Entonces, tenemos una energía garantizada, que es cara, que cuesta $44 el megavatio hora, una energía barata, que cuesta $6 el megavatio hora, que es la energía excedente. Estos son los dos conceptos. Cuando miramos de vuelta este gráfico, lo más importante de todo en este gráfico, el peso más grande dentro del costo total de Itaipú, está en el servicio de la deuda. Este servicio de la deuda se encuentra hoy más o menos en valores de alrededor de $2.000 millones año de capital más intereses. Esto representa alrededor del 60% del costo total de la represa. En el año 2022 se termina esta cuota financiera que hay que pagar de servicio de la deuda y este costo financiero, que representa alrededor del 60% del valor total del costo, desaparece. ¿Qué es lo que va a pasar? El valor de $44 por megavatio hora va a bajar. Hay gente que habla de valores de alrededor de $17 el megavatio hora. ¿Cuál es la posición de Brasil? La posición de Brasil es, si este servicio de la deuda desaparece y el precio 44 baja a 17, pues usemos la energía más barata. Es decir, hagamos la energía garantizada más barata. Vendamos que Itaipú venda la energía a Ande y a Electrobras por $17. Paraguay no tiene definida una posición.
uno de los extremos de la posición paraguaya puede ser el siguiente, que estos royalties crezcan al nivel de 2.000 millones de dólares por año, se repartan 1.000 para Paraguay, 1.000 para Brasil, esto iría al Ministerio de Hacienda, no iría a la ANDE, y que ese dinero incremente los royalties. Este es un extremo. El otro extremo es que baje a 17 dólares el megavatio hora y Paraguay pueda comprar esa energía. Otra discusión que va a ser muy importante en el año 2023 va a ser ¿a quién le puedo vender esa energía? Hoy lo que no consume una de las partes necesariamente tiene que ser vendido a la contraparte. Es decir, Paraguay no consume su energía y no tiene otro cliente más que Brasil. No le podemos vender a Argentina, no le podemos vender a Uruguay. Entonces, estamos trancados en ese valor. ¿A cuánto le vendemos? Paraguay recibe 44 dólares, que es lo que tiene que cobrar Itaipú, más 9,6 dólares por megavatio hora. Esta es la decisión tomada en el famoso acuerdo Lula-Lugo del año 2009. De ahí viene ese número de 9,6. Esto representa más o menos unos 320 millones de dólares que van al fondo de FONACIDE. Esta energía que Brasil paga 44 más 9,6, alrededor de 54 dólares, Brasil la está comercializando en su mercado interno a valores de 130 dólares. Cuando me refiero a Brasil, me refiero en realidad a Electrobras. Esta es una de las posiciones. El otro tema importante también para entender es, Jeffrey Sachs dice que este servicio de la deuda tiene un origen espúreo. ¿Qué quiere decir esto? Allá por los 90, cuando Brasil estaba mal, Brasil no pagaba este valor de 44. Como no pagaba el valor de 44, no alcanzaba el ingreso de Itaipú para pagar todos los costos, por tanto se fue financiando con deuda. La deuda creció, allá por el año 99 se decide patear esta deuda hasta el año 2022 con una refinanciación que pagan los dos países. Paraguay reclama uno de los hechos que es importante. Reclama que en realidad por un problema de Brasil, ahora Paraguay y Brasil tienen que pagar los platos rotos. Esto que le salió más barato a Brasil en su momento es el problema que se tiene. ¿Qué es lo que ocurrió en este acuerdo que tanto hemos discutido la última semana o las últimas 2 semanas? Una de las cosas que ocurrió, que es importante, es esta energía garantizada o la energía total producida por Itaipú, garantizada, más la energía no garantizada, pertenece 50% a Paraguay y 50% a Brasil. Esto es lo que dice el tratado. Acá hay una cuestión que no es menor. Brasil usa energía que se llama energía industrial. Esta energía industrial es uniforme a lo largo del tiempo. Uno prende una máquina y esa máquina está prendida 24 horas al día, 7 días a la semana. Paraguay, sin embargo, fue creciendo en su demanda de energía a tasas del 8%, pero una demanda domiciliaria, una demanda que se da en los hogares. Cuando miramos ese tipo de demanda, y este es un gráfico genérico de lo que es la demanda, vemos que alrededor del mediodía, alrededor de las 12 de la mañana, hay una demanda más alta porque la gente está en su casa. Después baja esta demanda y hacia más o menos las 20 horas, alrededor de las 8 de la noche, se llega a otro pico de demanda. ¿Qué es lo que hacía Paraguay? Paraguay compraba la demanda básica que podía generar. ANDE compraba esta demanda básica y después le compraba a Itaipú los picos de demanda. Estos picos de demanda, por esta energía básica pagaba 44 y por estos picos de demanda pagaba 6 dólares. Cuando haces el promedio del valor gastado
por la ANDE en comprar energía, el valor promedio está más o menos en $25 por megavatio hora, por esta diferencia entre energía cara y barata. A Brasil esto le sale más o menos 38. Y esta es la alarma que le empieza a saltar, sobre todo al Brasil, pero sobre todo al gobierno de Bolsonaro, que dice, estas son concesiones del gobierno anterior y tenemos que sentarnos a rediscutir. Este más o menos es el marco conceptual en el cual se ha movido esta discusión. Vamos a ir al corte e inmediatamente después del corte vamos a volver con nuestros invitados para, con este paquete pequeño de conocimientos básicos, podamos sentarnos a ver qué pasó en Paraguay, cómo le impacta al Paraguay, cuál es el futuro. Quédense con nosotros. Y seguimos con nuestro programa de hoy. Tenemos dos invitados hoy con nosotros. Está con nosotros Rubén Ramírez, es canciller de la República, actual asesor de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Bienvenido, Rubén, gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer, Manuel, un gusto estar con toda tu distinguida audiencia, como siempre. Un gran conocedor de los temas internacionales geoestratégicos de Paraguay. Y estamos también con Beltrán Maki, empresario muy conocido, gremialista importante del país, para ver un poco la visión, cuál es la visión del sector privado sobre este tema. Gracias por estar con nosotros esta noche, Beltrán. Gracias, Manuel, un placer compartir contigo y con Rubén y con la audiencia. Y bueno, vamos al tema. ¿Cómo ven ustedes la posición de Paraguay después de esta semana y media, 2 semanas de discusiones donde yo creo que se mezcló todo este tema de una cuestión técnica con un tema internacional, con la política criolla, con los temas internos? ¿Cómo ves este tema, Rubén, en general? Bueno, yo creo que la situación en la que nos encontramos nos sirve en primer lugar como experiencia para entender de que es fundamental decidir qué modelo de utilización de nuestra posición, de nuestro activo más importante, que es la hidroeléctrica de Itaipú, de qué manera queremos utilizarla. En el 2023 se tiene que concluir las negociaciones que ya comenzaron, no es que vamos a negociar en el 2023, eso ya comenzó hace rato. Tenemos que decidir sobre la política comercial y la política de producción, de generación de potencia. ¿Qué queremos? ¿Nosotros queremos vender o queremos utilizar? Y si queremos utilizarla, ya estamos demorados en la generación de una infraestructura que nos permita realmente apropiarnos del 50% que es nuestra propiedad y poder comercializar a través de un mecanismo de redes de transmisión que nos permita vender a Argentina o a Brasil. Hoy anunciaba el gobierno de Brasil la privatización de Eletrobras. Así que nuestra contraparte en Brasil va a ser privada. Argentina elige en los próximos meses a su próximo presidente y no conocemos cuál va a ser el modelo de desarrollo económico. De forma tal en que si nosotros queremos vender, si queremos exportar, tenemos solamente 2 caminos hoy día. Podría ser uno tercero hacia Bolivia, pero venderle a Brasil o venderle a Argentina. Porque no podemos usar. Porque no podemos usarla así como estamos hoy. Tenemos que invertir como 3.000 millones para poder usarla. Eso en infraestructura, sí. Pero tenemos que ser lo suficientemente creativos para mejorar sustantivamente nuestro clima de negocios, para atraer inversiones, para darle una tranquilidad, previsibilidad y seguridad jurídica a la inversión externa para que diga, yo voy a invertir en este país. Entonces tenemos que tener también una conducta y una madurez política que nos permita decir, bueno, señores, opto por este modelo que es el de utilización de energía, el de industrialización del país, el de cambiar una matriz y una estructura económica que necesita Paraguay para desarrollarse sostenidamente y no depender de los commodities agrícolas exclusivamente.
Entonces, es allí donde tenemos que saber al mismo tiempo de que siempre vamos a tener que negociar con nuestras contrapartes, porque para venderle a Brasil va a tener que transitar por las redes de transmisión brasileñas y vamos a tener que pagar el peaje. Para venderle a Argentina, o si queremos llegar a Uruguay, o si queremos llegar a Chile, vamos a tener que transitar por la red argentina. Entonces, si nosotros somos conscientes de esto y desarrollamos una estrategia en ese contexto, vamos a entender de qué es lo que realmente queremos. Lo que sí ya sabemos qué es lo que quiere Brasil. Brasil quiere una energía lo suficientemente barata para su organismo regulador, que es el que le vende finalmente al mercado, con unos márgenes espectacularmente amplios de rentabilidad muy importante. Y es fundamental que al mismo tiempo haya un nivel de consenso nacional que no se ha dado con manejo transparente de la construcción, no de la estrategia, sino de la posición de nuestro país. Todo Brasil y todos nosotros sabemos qué es lo que quiere Brasil. Nuestra debilidad es hoy que no entendemos, no sabemos lo que queremos. Correcto. Y no se ha consensuado. Y ese es la primera lección que tenemos a la luz del manejo reciente del acta del 24 de mayo. Estoy totalmente de acuerdo con esa visión que tenés, ¿verdad? Beltrán, ¿qué pasó esta semana? ¿Cómo nos impactó lo que pasó? ¿Cómo nos quedamos posicionados? ¿Cuál es la visión que hay del sector privado? Bueno, creo que en la línea que ya venimos reflexionando y que nos pintaba un poco Rubén, lo que no tenemos es un sistema eléctrico construido, digamos. Y creo que la improvisación, llegamos improvisando a un punto donde esto tenía que suceder, digamos, ¿verdad? Esto se venía anunciando desde finales del año pasado. Todas las anécdotas con relación a las facturas, a la energía que Paraguay retiraba con un menor precio, todo eso, digamos que estaba en la información en forma, yo diría, si se quiere, un poco a través de trascendidos, digamos. Pero lo que denota es improvisación. Y lo preocupante es que esta improvisación despertó, digamos, una cuestión que también estaba latente y que es el canibalismo político que hemos visto, que ante esta coyuntura de desprolijidades en el acuerdo propiamente dicho, saltó a la luz, y creo que eso es una cuestión que desde el sector empresarial reclamamos hace rato, ¿verdad? Necesitamos coherencia, necesitamos claridad, necesitamos una clase política madura que entienda y que sepa negociar también acuerdos de una manera transparente, con un comportamiento coherente, porque en los negocios la confianza es todo. Y creo que salimos un poco heridos de esta anécdota. Ojalá sea una anécdota, porque el futuro siempre hay que mirar con esperanza de que podamos construir algo diferente. Salimos un poco golpeados, digamos, heridos en nuestra confianza hacia las autoridades, hacia nuestros representantes en el Congreso, hacia las autoridades en los entes que estuvieron, digamos, metidos en esta negociación, ¿verdad? Entonces, y en todo lo que sucedió después con el intento de juicio político, ¿verdad? Creo que la economía paga estas consecuencias. Gracias a Dios, finalmente creo que primó la cordura y pudimos tener un acuerdo de seguir adelante. Y creo que la economía, como decimos, se para con estas cuestiones. Hay que ver cómo retomamos el dinamismo. Lastimosamente tenemos un Estado que arrancó un poco despacio después del cambio de gobierno, y hay grandes cuestiones que tienen que definirse en el camino, ¿verdad? Entonces
Yo creo Con que un montón de shocks económicos, ¿verdad? con un montón de... Y discutiendo cosas muy negativas, hablando de impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Que yo siempre le digo a la gente, nadie leyó prácticamente la ley, la nueva ley que está por salir, pero la gente lo que ve es el impuestazo, ¿verdad? Sí, sí, así es. Tenemos un gran desafío por delante con el examen de lavado de prevención de lavado de dinero. O sea, tenemos desafíos como país que enfrentar de esta manera desunidos y con este canibalismo político, como decía, va a requerir de un liderazgo extraordinario de nuestros líderes políticos, empresariales y sociales, ¿verdad? Yo veo un escenario complejo en el futuro. Brasil es nuestro principal socio económico. Tenemos que saber negociar con Brasil, tenemos que entender cómo funciona Brasil y tenemos que de una vez por todas tener claro qué queremos con relación a Brasil, porque tenemos varios temas en la agenda que venimos demorando, pateando para adelante, indefiniciones que, digamos, se han juntado todos en esta coyuntura, ¿verdad? En esta coyuntura ha salido casi todo lo pendiente a la luz y creo que nuestro futuro en el vecindario está muy ligado a la suerte de Brasil y de Argentina, por cierto. Un poco menos quizás de Bolivia, pero también ligado a la suerte de Bolivia. Y definitivamente tenemos que ver cómo nos integramos efectivamente. Y este tema de la energía es vital, Itaipú es vital y un buen relacionamiento también es vital para el desarrollo del Paraguay. Una cosa que para mí es realmente importante es, recuerdo a mí una vez el senador Abreu, el senador uruguayo Abreu me decía, con Brasil un beso y un garrote, decía. Porque si le das dos garrotazos juntos, el garrotazo que ellos te devuelven es fuertísimo y no aguantas. Y si le das dos besos juntos, creen que estás enamorado de ellos y te violan, ¿verdad? Entonces, creo que esto también genera una situación. Muchas veces escuchamos lo que la gente dice y la gente dice, no, hay que hacer tal cosa, pero Brasil va a seguir estando ahí, ¿verdad? Y va a seguir siendo un país poderoso. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención en esta negociación, este era un tema técnico, se discutía a cuarto o a quinto nivel de Itaipú, en una piecita encerrado entre técnicos. Este es un acuerdo de compra y venta, no es algo tan grave. Esto lo hacen normalmente los países. No se pueden poner de acuerdo los técnicos ahí abajo y esto sube a las altas partes, entra las cancillerías. Y ahí nos pelan la agenda bilateral, que es la que decía. Y ahí nos dicen, pero ustedes son unos contrabandistas también y no tenemos el acuerdo automotriz con ustedes. Yo creo que esto es un adelanto, Rubén, del 2023. Nosotros llegamos con cola de paja al 2023 y tenemos mucho para perder. ¿Qué podemos hacer al respecto? Lo primero y fundamental es que desde Enzo de Bernardi hasta recientemente, Paraguay no ha permitido que la agenda de Itaipú salga de la esfera de Itaipú. Nuestra relación con Brasil en materia de integración económica y comercial es amplísima. Desde el comercio bilateral, Brasil es uno de los principales proveedores y destino de las exportaciones paraguayas, por otra parte. Brasil es un socio clave en la integración regional de Mercosur con la Comunidad Andina de Naciones, global con la Unión Europea, con Canadá, con Corea ahora en pleno proceso de negociaciones y Estados Unidos con la reciente visita del secretario de Comercio a Brasil y que actualmente está en Argentina planteando también la hipótesis de un acuerdo comercial con el mayor mercado hoy más interesante de nuestro continente, todavía pendiente de negociaciones con China, hacen que Brasil sea un actor clave. Tenemos la integración económica financiera. ¿Cuánto daño nos hizo el sistema de revisión de las condiciones de transferencia, de repatriación del real hacia Brasil? El compliance, el cumplimiento, ¿no? ¿Cuánto se puso sobre la agenda aquellos temas que son
yo digo, coyunturales, como las cuestiones vinculadas con los aranceles, arroz, automotriz, azúcar, entre otros, que no están acordados todavía en Mercosur y que por lo tanto Brasil puede regularlo de acuerdo con su criterio de política comercial. No tenemos un acuerdo en materia fiscal. Brasil tiene un escalonamiento tarifario que nos hace perder competitividad cuando querramos, porque nuestro acuerdo es bilateral o regional, y después Brasil tiene los mecanismos de protección de impuestos estaduales y municipales, que de acuerdo a cómo le va perturbando la competencia externa, suben o bajan impuestos. Entonces, lo que yo siempre digo es que tenemos que ser, en primer lugar, precautelosos en dejar en Itaipú, en la esfera que corresponde a este organismo esencialmente de generación de energía, lo que corresponde a esa negociación. Y una agenda geopolítica tan amplia que incorpora inclusive los temas de seguridad, terrorismo, lavado de activos, no solamente bilateral, a nivel regional. ¿Pero va a ser posible eso? El PCC, es que eso está en la agenda. A mí una cosa que me llamó Está en la muchísimo la agenda. atención, y creo que podemos coincidir en esto, esta negociación que se da el 24 de mayo es en el mismo momento que surge el tema automotriz, es en el mismo momento que surge el tema de remesas físicas de reales. Brasil nos empezó a apretar los tornillos en varios lugares. Pero el problema es que si uno concibe de que la negociación tiene dos niveles que hay que comprender claramente y no confundirnos. Está lo que es coyuntural, es decir, aquello que yo te puedo dar y sacar, o que tiene un costo concreto. Un puente sale 150 millones de dólares. El arancel, de acuerdo con mi política del Ministerio de Economía, yo te puedo bajar o subir. Entonces, esos acuerdos no son permanentes y somos vulnerables a que nos cambien en cualquier momento de esa regla de juego. Y después tener los acuerdos que son permanentes, que son ratificados por el Congreso y que tienen un plazo de duración y de vigencia de lo cual se trata el anexo C del Tratado de Itaipú. Y nosotros no podemos negociar acuerdos permanentes por cuestiones coyunturales. Esa es la confusión que no podemos tener en nuestro concepto negociador, Manuel. ¿Qué hacemos con esta agenda bilateral? Mira, yo creo que lo acontecido abre la puerta para tomar, digamos, un rumbo diferente con relación, digamos, Itaipú en general. Creo que Paraguay necesita tener un rumbo con relación a Itaipú, definir esto que hablamos de vamos a vender, no vamos a vender, qué es lo que vamos a plantear en la mesa y poner ahora, porque este acuerdo hay que sacarlo, no es que este acuerdo podemos demorarlo y esperar, Patear hacia adelante. Digamos. Claro. Este acuerdo hay que sacarlo. Yo creo que hay que poner a la mejor gente, hay que tener un acuerdo básico sobre qué es lo que Paraguay va a plantear sobre la mesa. Creo que hay que hacerlo con mucha transparencia, pero yo creo que la ciudadanía demanda personas creíbles en la mesa de negociación. Técnicos, diplomáticos, porque evidentemente hay que armar un equipo de negociación, pero sobre todo tener claro y hacerlo de manera muy transparente, ¿verdad? Creo que es la única forma en que vamos a mirar el 2023, que en realidad es mucho antes. Vamos a mirar de una manera diferente y con confianza, ¿verdad? Yo entiendo que en la coyuntura Brasil necesita resolver también esto de la forma más rápida posible. La coyuntura yo creo que se dio el 24 de mayo, pero este es un tema que viene del año pasado, digamos, ¿verdad? Esto se instaló a finales del año, ya en el mes de marzo Brasil había planteado este ajuste en la contratación de potencia El 2015 de Paraguay. dicen algunos incluso, Sí, ¿verdad? viene hace rato, pero concretamente con la demora en el pago de las facturas, con la factura extra que se le pasó a la ANDE. Cuando te empiezan a apretar los tornillos, te ¿verdad? empiezan a apretar y Brasil ya dijo, esto es lo que nosotros esperamos que haga la ANDE de aquí en adelante.
como tampoco Paraguay puso algo muy concreto en ese momento sobre, por lo menos esa es la información, ¿verdad? No tenemos conocimiento de que Paraguay haya puesto algo muy concreto. Básicamente lo que dicen es que Paraguay dijo, bueno, vamos a seguir como antes. Vamos a seguir como antes, ¿verdad? Y bueno, creo que hoy es necesario hacerlo con mucha más transparencia, con un equipo bastante creíble, por cierto, y tratar de cerrar lo antes posible este capítulo, porque como decíamos, la agenda es muy amplia y el desarrollo está no solamente en Itaipú, que es vital, sino en toda la agenda, digamos. Paraguay tiene mucho que ganar en la integración a través del Mercosur, digamos, ¿verdad? Yo creo que no podemos perder este tren ni podemos demorar el tren, ¿verdad? Hay que reconocer avances significativos. ¿Hace cuánto tiempo pedimos la integración bioceánica? Por ejemplo, hoy está en marcha la construcción de la ruta tan anhelada que siempre nos pasaban por arriba, por abajo. Hoy ha sido posible. Eso también creo que es una prueba de que vamos avanzando despacio, pero ojalá le podamos poner un ritmo mayor a esto que va a significar un desarrollo para Paraguay, ¿verdad? Bueno, realmente un tema que tiene todavía muchas aristas. Quédense con nosotros y después del corte seguimos con el tema del acuerdo sobre energía de Itaipú. Seguimos con nuestra discusión sobre el tema del acuerdo de energía, de compra de energía de Itaipú por parte de la ANDE. Un tema muy importante acá es que el gobierno brasileño cambió después de prácticamente 16 años, ¿verdad? 16 años de PT. ¿Cómo impacta esto un Bolsonaro que creo que está siguiendo la política histórica de Itamaraty? Efectivamente, Brasil tiene un libro blanco de la agenda internacional, donde obviamente la política exterior viene con el histórico arrastre de la política lusitana, de la instalación del reinado portugués. La violación del Tratado de Tordesillas, ¿verdad? Absolutamente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante recordar de que Paraguay ha negociado durante los últimos 15 o 16 años una condición especial que nunca antes fue tratada. Recordarás, Manuel, que yo durante el gobierno del presidente Duarte Frutos, primero fui viceministro de Economía e Integración y después canciller nacional, y me tocó participar de las negociaciones que condujeron al acta del año 2007. Y ahí encontrarás que nuestra discusión estaba sentada bajo objetivos muy concretos. Primero, que la agenda de Itaipú quede en Itaipú, como dije antes. Y que la agenda de Itaipú esté bien definida, y nuestro propósito era eliminar el factor de ajuste. ¿Y qué es el factor de ajuste? Brasil imprimió durante prácticamente 10 años, a partir del gobierno de Juan Carlos Guasmossi, cuando el mercado internacional tenía un nivel de tasa elevadísimo y no existían las garantías suficientes por el sobreendeudamiento de la economía brasileña, que tenía la garantía sobre el financiamiento a la entidad binacional. Y se aceptó de que a esa tasa por la cual contrataba el Tesoro brasileño se le imponga un factor adicional, es decir, una tasa de interés adicional que oscilaba. Y por lo tanto, el costo financiero del desarrollo de Itaipú, que lo mencionaste en la primera parte de tu programa de hoy, cuánto fue oneroso para nuestro país las debilidades estructurales de la economía brasileña y cómo se trasladaron esos costos al financiamiento de la entidad binacional. Y por tanto del Paraguay. Y por lo tanto del Paraguay no del Paraguay. Y eso tenemos que corregir. Tanto la deuda de Yacyretá es de Yacyretá como de Itaipú es de Itaipú y no es de Paraguay. No forma parte de nuestra deuda. Claro, pero al final del día esto levanta el precio de la energía
y hace que al final los dos tengamos que pagar una deuda que teóricamente es de uno. Por eso es ¿Verdad? importante siempre recordar, y no nos cansemos, Manuel Beltrán, Paraguay es el dueño del 50% de Itaipú. Y no es cierto de que no puso nada. Paraguay puso el agua, el recurso hídrico, puso la tierra, porque la mayor parte de nuestro territorio está inundado y está enclavada la entidad binacional en nuestro territorio, y financió la obra en el 50%. De manera que... ¿Pagó los intereses? Pagó todos los intereses a tasas usurarias. Entonces, nuestro propósito fue eliminar ese factor de ajuste. Algunos de los medios llegó a denominar la deuda espuria, que a unos molesta, a otros motiva, pero nuestra idea era, nuestro propósito era eliminar ese factor de ajuste, y surge cuando se empezó a negociar. Fueron negociaciones muy arduas a nivel técnico e inclusive de diplomacia directa del presidente Lula con Nicanor. Y fue tan interesante de que Brasil plantea de que quería, por la necesidad de energía, Brasil necesitaba crecer a mayores tasas y la generación y la oportunidad energética no era tal. Entonces necesitaba más generación de energía y ampliar a las 20 turbinas. Fue el propósito que se nos plantea y la oportunidad de utilizar mayor energía. Y en ese contexto tuvimos que negociar, además, de que la Argentina nos permita la utilización de ese caudal, que es otro componente del acta del 24 de mayo, el nivel del río. Y para ese propósito tuvimos que aceptar negociar con la Argentina que la cota en Yacyretá vaya a 82, que generó inundaciones también en la zona de Encarnación. Y tuvimos que preparar... En territorio paraguayo. En territorio paraguayo. Como compensación a todo eso anterior que estaba mencionando, al factor de ajuste que se eliminó, pero que no podía retrotraerse, a la gestión con Argentina y a la posibilidad de que se utilicen las turbinas nuevas a ser instaladas, acordamos en que Paraguay, a través de la ANDE, que es parte del Tratado de Itaipú, tenga la mayor proporción de la energía más barata, que es el excedente. Es decir, cada turbina tiene un nivel de producción. Lo que se produce sobre ese nivel previsto es el excedente. Ese excedente, si no se utiliza, se va, porque la energía eléctrica no se puede pasar hoy día, se pierde. Por lo tanto, la ANDE tenía la prioridad de adquirir el mayor porcentaje de energía de consumo de esa porción de energía más barata. Y eso está en el párrafo C del acta del 2007. Y también está contenido de que como Paraguay tenía una generación, digamos que diferencial por los horarios picos de consumo y no consumía horizontalmente. Claro, por una demanda domiciliaria, como exactamente, decía. Una demanda domiciliaria, donde la industria principalmente, de acuerdo a nuestra matriz energética, hoy es de biomasa. Sí. Entonces, bueno, esa es la situación y es la realidad. Y Paraguay solamente hasta hoy consume el 8% de Itaipú. Pero también al mismo tiempo nuestra capacidad de transmisión de energía, y hablas con cualquier técnico de la ANDE y te va a ratificar esto, que no podemos transportar toda la energía comprada de Itaipú, ni tampoco de Yacyretá, por nuestra débil infraestructura de transmisión, de reconversión de esa energía además, y de distribución en las ciudades principales. Entonces tenemos un problema estructural allí. Pero vuelvo a esta negociación, de que es una compensación por la que Paraguay ya pagó y no tenemos que sentirnos acomplejados y no concebir que es una dádiva de Brasil. Porque fue un acuerdo y fue, por eso decía, de que nosotros tenemos que pensar en lo que es duradero. Y volviendo a tu pregunta original, sí, cuando cambia un gobierno cambian las cosas, por eso tenemos que pensar en acuerdos que sean de carácter permanentes y no coyunturales. Una cosa, ¿qué fue lo que pasó esta semana? Como se habrá dado cuenta ya el televidente, este es un tema extremadamente complejo,
No es un tema sencillo, es un tema muy técnico, implica conocimiento de física casi en algunos casos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esto se tradujo, Beltrán, en un problema político? ¿Y qué es lo que creemos que va a pasar de aquí adelante? Yo personalmente creo que el presidente Mario Abdo lo que hizo es comprar tiempo, ¿verdad? Comprar tiempo y ahora tiene que actuar de alguna manera, ¿verdad? Sí. En teoría lo que ha sucedido es que Paraguay, según el acta que ahora está anulado, se comprometía a contratar más potencia y por tanto a pagar más por la misma energía que antes estaba trayendo a un precio diferenciado. Según las estimaciones, eso más o menos representa 50 millones de dólares por año incremental, digamos, porque son 3 años, 12% por año, que el gobierno dice no se va a trasladar al precio de la energía, ¿verdad? Creo que Itaipú le compensaría a la ANDE a través de financiamiento de obras, etc. Creo que eso es lo que no quedó muy claro, digamos, ¿verdad? Porque entiendo yo que se ha respetado parte del acuerdo del 2007, como decía el doctor Ramírez, cambiaron los actores, cambió la coyuntura. Según la información que hay, Paraguay pasó los picos que el acuerdo permitía en forma reiterada, porque lo que hablamos es que Paraguay tiene la característica de unos picos en el día en su consumo y que, bueno, Electrobras dijo, bueno, hasta aquí llegamos, ahora yo necesito facturar esa energía y ponerle límites y hacer más predecible esto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Yo creo que acá lo que hubo es que un oportunismo político y algunos actores que se metieron en medio de la negociación pensando bien en contratar más energía para Paraguay para poder vender luego y pensando mal, quizás pensando más en su negocio particular que en los intereses del país, ¿verdad? Creo que esa injerencia política sí no se puede explicar muy fácilmente por qué hubo todo esto que ha salido a la luz. Creo que eso es lo que ha pasado y coincido en que esto necesita, yo creo que estas negociaciones necesitan ser rápidas y contundentes, digamos, ¿verdad? Cuanto más demoremos, más cerca vamos a estar de las otras negociaciones en marcha. Creo que esto amerita un equipo comando que pueda resolver esto muy rápidamente. Este tema puntual es inevitable, a mi entender, es inevitable. Paraguay quizás pueda pretender pedir a Brasil, sabes, comprender mi situación, dame un poco más de tiempo, hagamos el ajuste menos violento, digamos, en el tiempo. No sé si es momento ya todavía de plantear eso, pero eso es lo que Paraguay podría lograr en este caso, ¿verdad? Porque hay que entender que el momento que pasa Brasil también es de una coyuntura económica muy dura. Conociendo lo que pasa en la propia Itaipú, en el lado brasilero, los recortes en el presupuesto han sido, yo diría, de tinte salvaje, digamos, porque eso es lo que le impone al gobierno brasilero la coyuntura y el mandato que le dieron en las elecciones, ¿verdad? Ahí tiene un ajuste brutal en todos los frentes. Y por supuesto, ellos van a escarbar todos los agujeros que hayan para tratar de sacar los centavos que puedan sacar en esta coyuntura. Paraguay tiene que ser muy hábil en plantear su posición y para obtener un resultado favorable, ¿verdad? Creo que es inevitable y en eso creo que hay que ser muy claros en explicar a la población todo el contexto de esta negociación, porque si no, uno ve como sencillamente vamos a pagar más caro por la energía y bueno, eso es malo para mi bolsillo. Malísima, ¿verdad? La comunicación también que se ha tenido desde el gobierno. Así es. Vamos a ir a un corte y después del corte volvemos para las conclusiones de nuestro programa. Vamos a las conclusiones de lo que estábamos viendo hoy. Un tema que yo le quería mostrar es esto que se publica en la prensa de Brasil,
y que creo que da una pauta de qué es lo que se cree que existe en Brasil. Y voy a leer. Dice una paradoja que la industria brasileña, que no crece hace 8 años, subsidia a la industria paraguaya cuyos productos compiten en el mercado brasileño. Está una publicación del diario O Globo el viernes. Y básicamente en alguna parte también dice, Paraguay vino creciendo gracias a los subsidios que le ha dado Brasil a través de Itaipú. En realidad, Paraguay ha venido creciendo a partir del sector agropecuario y nuestro gran déficit es justamente no usar esta energía para crecer. ¿Qué pensamos de esto? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son nuestras conclusiones de esto que estuvimos viendo? Vamos a tratar de ser medio breve porque nos aprieta el tiempo. A ver, Rubén, si en un minuto nos podés dar una conclusión, un resumen de lo que está ocurriendo. En primer lugar, tenemos que definir lo que deseamos, lo que queremos y lo que nos proponemos como meta. Tenemos la gran oportunidad de construir junto con Brasil un acuerdo que sea previsible, que sea sostenible por sobre todas las cosas. Un mal acuerdo siempre conduce a revisiones permanentes. Un buen acuerdo donde los intereses sean compartidos lleva a una buena solución. En tercer lugar, tenemos que resolver de que nuestra sociedad está demandando hoy un nivel de gestión que tenga en cuenta la transparencia, la idoneidad, la capacidad, la honradez y sobre todo el trabajo, que es la calidad de gestión. Creo que esos son los elementos que van a nutrir a nuestro país para encauzar unas negociaciones que, como te dije, han comenzado ya hace un par de años. Beltrán. Yo creo que es hora de diseñar un sistema, yendo puntualmente al tema eléctrico, un sistema eléctrico que permita la inversión privada, reglas claras. Creo que es hora de que Paraguay piense en aprovechar la energía, no solamente la que tenemos ahora, sino pensemos en el futuro, en qué otras fuentes de energía podemos desarrollar de manera a hacer esto que decía en la publicación que mencionabas hace un rato, el desarrollo industrial de Paraguay, ¿verdad? Que todavía no comenzó. Ojalá pase eso, ¿verdad? Ojalá pase eso, ¿verdad? Y creo que en realidad el crecimiento de Paraguay, es cierto, el sector agropecuario, factores exógenos, pero también creo que se debe a que Paraguay no avanzó en la aventura del socialismo del siglo XXI, a diferencia de lo que le pasó a Brasil y a Argentina, que gran parte de su problema probablemente se debe a esa experiencia que terminó como hoy estamos viendo, ¿verdad? Hoy están tratando de salir de esa mala experiencia, diría yo. Bueno, y creo que lo que queda es, esta negociación que, como bien decía Rubén, ya empezó. Vamos a seguir negociando esto. La negociación es con un grupo distinto con el que negociamos los últimos 15 años o 16 años. Un grupo que está mucho más alineado en una política distinta, una política mucho de hacer básicamente primar los derechos del Brasil. Vamos a tener que resolver seguramente parte de la agenda bilateral. En este tipo de cosas tenemos que tratar de evitar posiblemente que se mezclen las cosas y podamos tener una cuestión donde seamos realmente exitosos. Creo que uno de los temas centrales acá es garantizar que la gente, garantizar la transparencia, garantizar que esto se conozca por todo el mundo, por todos los paraguayos. Yo incluso tengo la visión de que posiblemente debamos ir a foros internacionales y hacer conocer también la visión de Paraguay en esos foros internacionales para que nos dé más palanca, para que nos dé más oportunidad en algún momento dado. No va a ser una cuestión fácil, pero yo creo que los resultados que podríamos obtener pueden ser extremadamente valiosos para el país. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Beltrán, muchas gracias Rubén. Lastimosamente no tenemos una hora más de programa porque en realidad creo que ha quedado muchísimo por hablarse todavía, pero bueno, creo que esto no se acabó acá, creo que la semana que comienza también va a ser una semana que va a estar muy influida por todos estos temas. Así que gracias por estar acá, gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos la semana que viene. Este programa es presentado por
Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,